tardes, señora. Soy Cristal Aranda, colaboradora del Dr. Borda. Usted es parte muy importante de nuestro programa. Por favor, ayúdenos a mejorar. ¿Cómo? Pues a través de nuestras redes sociales, con sus preguntas, sugerencias o casos particulares, usando el hashtag Segunda Opinión. Ahora sí, disfrute de nuestro programa. ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Segunda Opinión. Como siempre, tenemos que agradecer de manera muy especial a nuestro público asistente y a ustedes, amigos, que nos acompañan desde sus casas. Por favor, ruego su atención para un tema con el cual vamos a iniciar este programa y que consideramos de muchísima importancia. Primero, porque se trata de un órgano de muy difícil acceso para que alguien lo pueda estudiar o tratar, y además por la cantidad o por la poca cantidad de síntomas que representa. Además es un órgano esencial y es prácticamente incompatible vivir cuando este órgano está alterado, si es que no se hacen las medidas preventivas y correctivas a tiempo. Para hablar de este tema en particular, el día de hoy nos acompaña una de las personas que más conoce de páncreas en el país, probablemente uno de los cirujanos que más páncreas haya operado en el Perú. Es un gran amigo mío y querido amigo, el doctor Javier Targarona Módena, cirujano general. Bienvenido. Hola, Javi, ¿qué tal? Hola. Tomito. ¿Cómo te va? Bien, Qué gusto de tenerte por acá, Muchas Javier. gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, vamos a hablar del páncreas, un tema que dominas a la perfección, pero quisiéramos llegar al corazón de la gente para que lo entienda también en términos sencillos, Ya. la importancia que tiene este órgano tan chiquito, tan escondido, casi de la forma de una zanahoria, ¿ya? Y que es de muy difícil acceso, ¿ya? Entonces, para entenderlo un poquito, quisiera tus palabras iniciales, apoyándonos en esta maqueta que tenemos acá para ubicar el páncreas en su lugar donde está originalmente. Ok, bueno, muchas gracias por la invitación. El páncreas es un órgano, primero, que tenemos que entender que es retroperitoneal, no está en el abdomen, está en el retroperitoneo, que es una cavidad que se encuentra detrás de todos los órganos digestivos. Digamos, más pegado hacia la columna Exacto, que pegado hacia el abdomen. Exactamente, es detrás del estómago y detrás del hígado. El páncreas, si uno, por ejemplo, entra a mirar o a hacer una laparoscopía, que es meter esta camarita dentro del abdomen, No lo ve. Ok. Entonces es bien importante saber, Como acá no lo vemos. como acá no lo vemos. Esto sería como hacer una laparoscopía, metes la cámara dentro del abdomen, inflas la cavidad y verías el hígado, verías el estómago, el colon y los intestinos delgados y algún otro órgano, pero no verías el páncreas. Ok. El páncreas entonces es retroperitoneal. Retroperitoneal, vale Así la es. pena decirlo. En Así este es. caso vamos a retirar, por ejemplo, los pulmones. Retiramos, ayúdame por favor, Javier, Sí. ahí. Vamos a ver. Retiramos, señora, aunque usted no lo crea, el corazón. Vamos a retirarlo. O lo dejamos ahí, vamos a dejar el corazón, ¿ya? Más bien, vamos a ver. Retiramos el hígado. El hígado, Ajá, sácalo por favor. Ok. El hígado. Y retiramos el el estómago. estómago. Ahí aparece. Y el aquí páncreas. está el páncreas. Esto es un espacio que está detrás de todas las vísceras digestivas y ese se llama el retroperitoneo y ahí está el páncreas. Ok. El páncreas es un órgano que está cruzado en el abdomen, no está ni a la derecha ni a la izquierda y tiene 3 partes: Por favor. cabeza, cuerpo y cola. Y es un órgano muy importante en 2 funciones totalmente distintas, ¿no? Eso es curiosísimo porque creo que es uno de los poquísimos órganos o el único que tiene estas 2 funciones. Préstenos atención, por Sí. favor. El páncreas es un órgano que tiene una función endocrina, que es una función hormonal, que vamos a desarrollar seguramente ahora más, y una función exócrina, que es una función digestiva. Entonces sirve para 2 cosas completamente diferentes. Ok. Y es un órgano muy complejo, pero es un órgano que muy noble también, ¿no? Ahora cuando se enferma es, es difícil, Es pero, difícil de manejar, pero de siempre acuerdo. se puede hacer. La parte endocrina quiere decir, señora, que segrega unas sustancias llamadas hormonas que van
directo a la sangre. Exactamente. Esa es la cosa fundamental. Y así nomás ningún órgano va directo a la sangre, salvo que sea puramente endocrino. Sí, o sea, el páncreas es un órgano que secreta estas hormonas, ¿no? Que son un montón, ¿no? Insulina, glucagón, somatostatina, péptida intestinal vasoactiva, etcétera. Y estas van directamente a la sangre a hacer una serie de funciones que no tienen nada que ver con la otra parte, que es la digestiva. Ok, en la parte digestiva también segrega sustancias, pero estas no van a la sangre, van al intestino. Así es, van directamente al intestino, hay un conducto principal que se llama el Wilson, que recopila todas estas enzimas, porque ya no son hormonas, son enzimas, y las enzimas se depositan en el duodeno, que es una parte del intestino delgado, y ayudan para la digestión, sobre todo de proteínas, grasas y carbohidratos. Perfecto. Entonces, un órgano que está en un lugar complejo y que tiene dos funciones principales, una hormonal y la otra digestiva. Muy bien, vamos a ir hacia la parte hormonal primero, porque hemos hablado muchísimo de la diabetes y la insulina, y cómo es que la insulina nos ayuda a que el azúcar, que es la gasolina del cuerpo, llegue donde tiene que llegar. Así es. ¿De acuerdo? Pasamos por acá porque tenemos un pequeño experimento. Muy bien. Doctor Targarona, por ejemplo, para que el cerebro funcione, necesita energía. Sí. Y esa energía es glucosa. ¿Quién ayuda a regular la glucosa en el cuerpo? La insulina. ¿Quién la produce? El páncreas. El páncreas. Por eso es tan importante. Entonces, para que funcione el cerebro, se necesita glucosa. Para que funcione el músculo cardíaco, se necesita glucosa. Para que funcione el hígado, se necesita glucosa. ¿Quién hace que la glucosa entre a estos órganos? La insulina. La insulina. ¿Y quién produce la insulina? El páncreas. Entonces, esta glucosa, que es la energía, la gasolina de nuestros órganos y la energía de nuestro cuerpo, hace que se produzca esto. Y así es como funciona la parte endocrina del páncreas. Así es. Cuando no funciona bien el páncreas, deja de producir o produce mal la insulina y no llega la glucosa donde tendría que llegar. Y por eso se queda en la sangre y aumenta los niveles de glucosa. Como no pasa a los órganos, por eso tienes la glucosa alta. Y eso es diabetes. ¿No? Ok, ha quedado bastante claro, creo yo, esta parte endocrina. Y ahora te rogaría que por favor nos sentemos en la mesita para conversar la otra parte. Perdón, vamos a ver primero qué sucede cuando el páncreas se inflama. Nosotros hemos dicho, Javier, varias oportunidades, que por ejemplo uno tiene tendinitis, es porque un tendón está inflamado, que tiene ciertos signos característicos, dolor, edema, enrojecimiento, calor, ¿no es cierto? Eso es lo que se produce, signos inflamatorios. Ya, cuando el páncreas se inflama, ¿qué va a producir? Pancreatitis. Y ahí lo vemos. Así es. Cuando el páncreas se inflama, existen dos tipos de pancreatitis, ¿ya? La pancreatitis aguda y la pancreatitis crónica. ¿Qué pasa? Estas células de todo el páncreas, no solo las células ni endocrinas, las que producen hormonas, ni las exócrinas, sino todo el páncreas se inflama y obviamente puede llegar hasta necrosarse, o sea, a morirse, a infartarse este páncreas, y es tejido totalmente necrótico, tejido ya no sin funcionante. No funcionante, y que además se puede infectar. Entonces se necrosa toda la grasa alrededor y eso produce una de las enfermedades más peligrosas y complejas que existen, porque afecta pulmón, riñón, vasos sanguíneos y todo. De acuerdo. Imagínese, señora, una infección en ese lugar tan complejo. ¿De acuerdo? Entonces, eso ahí, justo ahí. ¿Qué se produce? ¿Cuáles son los síntomas que uno debería estar atento primero para cuando uno puede sospechar que tuviera una pancreatitis? Y acá tenemos algunas características, doctor, por favor. Así es. El más frecuente es dolor abdominal, ¿no? O sea, existe, pero es muy raro, son pancreatitis muy leves, porque hay dos, de las agudas, hay dos, la leve y la grave.
La grave es una enfermedad muy compleja, un promedio de una pancreatitis grave con necrosis son 60 días hospitalizado del paciente, y eso pues es... Y un índice de mortalidad costo, también. con un índice de mortalidad alto, si no está bien atendido, y un costo casi tanto como un trasplante de hígado. El costo de la pancreatitis es altísimo. Okay. Entonces, el signo más frecuente de una pancreatitis aguda es el dolor, dolor. que es unas características Sí, especiales, porque sí. además recordamos que el páncreas, por donde está ubicado, tiene también muchas Sí. esferas nerviosas. Exacto. Y tiene muchas ramificaciones, Sí. y es un dolor lacerante, muy importante, Sí. que tanto que se refleja hasta en la cara del paciente. Sí, es un dolor en lo que le dicen la boca del estómago, que se llama el epigastrio, y que es transflictivo, o sea, se va directamente hacia la espalda. ¿Por qué? Porque el órgano se encuentra detrás de todos los órganos. Es un dolor muy, muy fuerte en la boca del estómago que se va hacia la espalda. Ese es el típico, puede ser hacia los lados también, pero el típico dolor de pancreatitis aguda. De acuerdo. Se asocia a fiebre por un cuadro de inflamación general, Sí. se asocia a taquicardia por la cantidad de dolor, por la cantidad de sustancias que producen Así es. fiebre, que están productos inflamatorios, náuseas y vómitos. Básicamente esto es, existen más síntomas, pero Sí. eso depende también de la historia clínica, que es parte fundamental del diagnóstico y el futuro tratamiento. es. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Perfecto. Javier, por favor, Listo. acompáñanos por acá, vamos a hacer una conversación. Muchas gracias. Gracias. El doctor Targarona nos ha podido explicar, en este caso, una de las funciones y además la inflamación producida por el páncreas. De acuerdo. Ahora, esta inflamación pancreática generalmente se debe más a la función exócrina, es decir, eventualmente puede ser por un problema de obstrucción, ¿no? Es lo que nosotros conocemos como pancreatitis biliar. Así es. Y es la causa más frecuente, ¿no? Sí, el 64 en Perú, esos son estudios que hemos hecho incluso acá en Perú, ¿no? Pero el 64% de las pancreatitis agudas en Perú son de origen biliar. En otra parte del mundo la causa más frecuente es alcoholismo. 30% generalmente en Europa son alcohólicas y mucho menos son biliares. Pero en Perú la causa más frecuente de pancreatitis aguda es biliar. ¿A qué se le llama pancreatitis biliar, por favor? Lo que pasa es que el páncreas está conectado con la vía biliar que viene del Del hígado. hígado y de la vesícula biliar. Ajá. Entonces es muy común en nuestros países, por ejemplo en Perú, en Chile, en Bolivia, tener cálculos en la vesícula. A la hora que tienes cálculos en la vesícula, y esto es ya desviándonos un poquito del tema, pero es muy interesante, funciona totalmente diferente a lo que funciona los cálculos en el riñón. Ajá. Y la gente te dice, no, tienes cálculos en la vesícula, y como en el riñón lo único que quieres cuando tienes cálculos en la vesícula es botarlos, esto funciona totalmente al revés. Doctor, me han dicho que para mis cálculos en la vesícula me tome esto para botarlos. Eso es suicidio. Porque si se sale el cálculo de la vesícula, se podría atracar en una cosa que se llama ampolla de Vater, que es la desembocadura de la vesícula y la vía biliar con la desembocadura del páncreas, y es la primera causa de pancreatitis. Se obstruye la salida de los jugos pancreáticos, por Así es. decirlo de alguna manera. Sí. Y al no poder drenar estos jugos, el páncreas Así comienza a inflamarse, Y se incluso autodigiere. se autodigiere. Así es. El páncreas se come a sí mismo. Porque como no salen los jugos, Exactamente. entonces tiende a carcomerse, a necrosarse, y eso produce todos los síntomas que hemos hablado. Así es, un 30% de las pancreatitis agudas graves tienen 100% o más de 50% de necrosis del páncreas. O sea, toda la glándula, más del 50% se muere y se necrosa. De acuerdo. Hay una cosita importante que también es de este tema y que lo hemos discutido hace 2 días en este programa, doctor Targarona, que es que en el Perú existen aproximadamente 7 meses de lista de espera para poder operarse la vesícula biliar con piedras. Entonces es comprarse los boletos de la rifa para tener o complicaciones en la vesícula o complicaciones en el páncreas, porque la lista de espera en los hospitales ya colapsó. Y eso es así. Así es, y eso de que esa lista de espera es los pacientes con cálculos en la vesícula con síntomas.
Hay otro grupo que no es una indicación absoluta de cirugía, es las personas que tienen cálculos y nunca han tenido síntomas. Esos no están en la lista de espera, hay muchos más Muchos atrás. más. O sea que la verdad que los índices que estamos viendo dependen también de nuestro sistema de salud prácticamente colapsado. Totalmente colapsado. Totalmente colapsado. Sí. Compartimos esa idea desde hace mucho tiempo, así que hay que hacer algo para solucionar este problema y después no gastar 80 veces más de lo que podría costar una operación de vesícula en una pancreatitis que te demora 60 días hospitalizado y un costo casi igual, como usted lo ha dicho, de un trasplante. Claro. O sea, la verdad es que hay que hacer algo y en eso estamos en este programa, doctor Tarragona. Una vesícula te puede costar entre 4 o 5 mil dólares, un trasplante o una pancreatitis te puede llegar a 120, 130 mil dólares. Entonces, No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Doctor Tarragona, un poquito ya para redondear, tenemos que tocar la tercera enfermedad que afecta a este órgano tan importante, que es el cáncer de páncreas. Yo sé que su experiencia en este tema es impresionante realmente para la juventud que tiene, pero de hecho, háblenos un poco de manera general del cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas es común en Perú. Hay otros lados del mundo, como Estados Unidos, que tiene un poco más, incluso en la población de afrodescendientes es mayor incluso. El cáncer de páncreas más o menos en el Perú es entre 3 y 5 por cada 100.000 habitantes. Por cada 100.000 habitantes hay 3 a 5 casos de cáncer de páncreas. No tenemos cifras reales porque las cifras son de Lima y hay partes en la sierra de nuestro país o en la selva que no se contabilizan, pero más o menos es lo que hay. El cáncer de páncreas, el primer problema es que todo el mundo dice que el cáncer de páncreas es incurable, lo cual es es mentira. Es mentira. Es muy grave, es uno de los cánceres más agresivos que existen, pero no es que sea incurable. El problema es que llegan tarde. Nosotros hicimos un estudio en el hospital, ¿no?, en 225 pacientes con cáncer de páncreas que recién llegaban, de los cuales el 51% llegaba, cuando llegaba a la consulta, ya llegaba con metástasis. O sea, ya llegaba con enfermedad diseminada. Exacto. Esos casos son incurables, desgraciadamente. Okay. De ahí tenemos, aunque esto ha avanzado bastante con las nuevas quimioterapias, un 74% era inoperable. Del 51 que era metastásico y otros que se llaman localmente avanzados, o sea que ha invadido una arteria o una vena que está muy cerca del páncreas y ya no era operable. Ya no es tributario de Exacto. una cirugía. Y realmente el resto solamente se podía operar, de lo cual la mitad se podía extraer. Entonces, el problema del cáncer de páncreas no sí es que es muy agresivo, pero es que llega tarde, porque los síntomas son muy pocos. De acuerdo, ese es el tema, justo decíamos, está tan escondido que no da los síntomas evidentes y cuando uno va, ya llega con su tomografía y ya tiene un chancacón ahí. Eso Con es lo que metástasis sucede. en la mitad de los casos, eso es un Con estudio hecho en metástasis, Lima. es decir, que ya está en pulmón, ya está en el estómago, Así ya está es. en el hígado. Así De acuerdo, ok. Ese es el problemón que existe con el Exacto, cáncer de páncreas. exacto. Pero existen cirugías totalmente protocolizadas, la famosa cirugía, una de las más difíciles que pueden existir, es la cirugía de Whipple, que es la pancreatectomía, es decir, sacar el páncreas con tumor y todo. Sí. ¿No es La cierto? duodenopancreatectomía, que se saca la mitad del estómago, la mitad del páncreas, todo el duodeno, el conducto hepático, el colédoco y la vesícula. Incluso el Todo se vaso a saca en veces. bloco. Cuando es cola, se saca el vaso. Pero en la Whipple, a pesar de que suene así tan agresiva, tiene una evolución muy bien, el paciente vive muy bien. Es muy raro tener un paciente post-Whipple que hoy en día que vive mal, porque tanto la diabetes como la insuficiencia pancreática exócrina, o sea, la parte digestiva, se ha controlado con pastillas o con insulina. Hoy día las insulinas son súper buenas y... Ok. Como ha dicho que la mayoría de personas piensa que los cánceres de páncreas son incurables. Sí. Una persona sometida a tiempo a una cirugía de Whipple o a una cirugía donde se hace una extirpación completa del tumor, ¿qué sobrevida tiene? Eso hay que ponerlo también en qué tipo de cáncer de páncreas, porque hay uno que se llama el adenocarcinoma ductal de páncreas, que es un tipo que es el más grave, y otro que se llama el neuroendocrino, que es un cáncer o carcinoma neuroendocrino. Este tiene una sobrevida muy alta, casi si lo sacas, o sea, si hay resección completa, casi 80% a 5 años, y esta es una sobrevida baja, que es 20% a 5 años. Eso es más o menos, pero hay que ver siempre
cuáles y cuáles. Hoy en día con las nuevas quimioterapias esto está cambiando y yo creo que va a cambiar. De acuerdo. Amigos, la verdad es que hemos tenido el lujo de tener a un súper especialista en esta enfermedad y además hacer de acá, ojalá que nazca nuestro protocolo, porque a qué edad una persona debería hacerse un descarte, por ejemplo, de una tomografía randomizada eventualmente, porque ahí es donde está el tema de la posible o probable curación de un paciente. Y el problema es que todo esto son costos, desgraciadamente. Y el primer Estados Unidos nos dicta a veces las normas, ¿no? No está protocolizada. Así es. A partir de los 50 años, que yo creo que es donde la curva comienza a subir, una tomografía para evaluar cáncer de páncreas. Pero yo creo que eso hay que cambiarlo, tiene la razón, y ver cómo la manera... ¿Cómo lo manejamos para encontrar a tiempo? En pacientes con cáncer de páncreas familiar, sí. Un paciente que tiene 2 familiares directos con cáncer de páncreas, toda la familia tiene 16 veces más posibilidades de tener. Y uno que tiene 3 es muchísimo más. Ok. Amigos, muchísimas gracias por su atención. Estos temas y más aún, las nuevas tecnologías seguirán siendo desarrolladas en este programa, siempre tratando de mejorar los niveles de salud de nuestro país y crear protocolos de prevención que permitan salvar más vidas. Muchísimas gracias, amigos. Muchísimas gracias, doctor Targarona. Muchísimas gracias a nuestro público. Regresamos enseguida y seguimos con más aquí en Segunda Opinión. Amigos, bienvenidos a Segunda Opinión. Y esta vez justamente tenemos la segunda opinión de un médico especialista en reumatología. El día de hoy nos acompaña nuestro buen amigo, el doctor Carlos Glave, reumatólogo. Bienvenido, doctor. Gracias, muchas gracias por la invitación. Para tocar un tema que considero novedoso, pero a la vez preocupante. Se trata de una, entre comillas voy a decir, nueva enfermedad, pero que se está presentando más de lo que uno se podría imaginar. Me refiero a la fibromialgia. Doctor Glave, bienvenido nuevamente. Gracias. Y quería preguntarle, porque no es raro decir que es una nueva enfermedad, porque esta enfermedad hace 6, 7 años ni siquiera estaba en el espectro de diagnósticos que un médico podría manejar. Claro, o sea, de hecho, en mi época, en el pregrado, no estudiamos fibromialgia. No sé, de repente en la suya... Tampoco. Quizás tampoco. Tampoco. Hablando somos de generaciones... semejantes, por lo menos. Bueno, de hecho... El problema con la fibromialgia es que hay muchos mitos sobre ella, eso es lo más importante a desterrar, ¿no? Porque la fibromialgia es una situación, una condición clínica en la que existen algunos parámetros que son evidentes en las manifestaciones, ¿no? Dolor generalizado. Pero generalizado, doctor, eso es lo que yo he preguntado alguna vez. ¿De qué te duele? Hasta el pelo me duele. Incluso los criterios diagnósticos que antes eran de puntos dolorosos, ahora ya han cambiado. Entonces ahora hay 3 áreas fundamentales a evaluar, que es con el interrogatorio principalmente. Si hay dolor generalizado, y hay una escala de 0 a 3. Dolor en todo el cuerpo, parte derecha, parte izquierda, superior, inferior. Después, sueño no reparador. La persona se despierta como si no hubiera descansado, como si estuviera apaleada, como si hubiera estado subiendo cerros en lugar de haber estado descansando o durmiendo. Y en tercer lugar, fatiga, también de 0 a 3. Entonces, en esa escala hay un score en donde se puede plantear la posibilidad del diagnóstico de fibromialgia. Y hay un cuarto punto que es importante, que son síntomas muy diversos y heterogéneos. Migraña, colon irritable, diarreas, estreñimiento, palpitaciones, adormecimientos, mareos, si usted síntomas. Si usted me dice eso, yo digo, este paciente requiere un psiquiatra. Así es, incluso dolor pélvico, cistitis, pero que no existe infección urinaria. Entonces, una serie de síntomas. Y efectivamente ahí viene el punto. Generalmente esto empieza a partir de un evento o traumático o psicológico, en donde comienzan a haber una alteración en neurotransmisores y existe una especie de amplificación de estas molestias. Es decir, puede existir la molestia, pero es una molestia que normalmente en la misma persona, en otras circunstancias, pasaba desapercibida y seguía para adelante. Pero en el momento en que ya se establece el diagnóstico de la fibromialgia, esto es mucho más intenso, es una amplificación del problema. Entonces ahí hay que ver, en primer lugar, ni mucho que quema el santo, ni tampoco que no lo alumbre, es el que la persona
estar seguro de que no tiene otro problema, porque Claro. no vaya a ser de que se le etiqueta como fibromialgia y de repente es una artritis reumatoide, es una espondilitis anquilosante, o es una infección, o es alguna otra enfermedad que sí requiere de una intervención terapéutica distinta al de la fibromialgia. Entonces, cuando uno hace una buena historia clínica, un buen examen clínico y se pide, y es importante, análisis de laboratorio que estén en concordancia con lo que se encuentra en la clínica. Porque, por ejemplo, las personas con fibromialgia pueden tener dolor de rodilla y de repente incluso tienen una artrosis de la rodilla. Pero la artrosis de la rodilla la vienen acompañando hace un tiempo y bajando de peso, haciendo poco ejercicio de impacto, fortaleciendo los músculos y con analgésicos se puede controlar. Pero cuando se instala la fibromialgia, el dolor puede ser muy intenso. Uno le hace resonancia, le hace miles de pruebas, de repente dicen, bien, sí, aquí un menisco, y se puede llevar incluso hasta la operación, cuando podría ser innecesaria esa operación. Entonces, hay que hacer una buena historia clínica, un buen examen clínico, y el tratamiento que se le puede ofrecer al paciente es un tratamiento farmacológico que no son antiinflamatorios, que no son los analgésicos comunes, son medicamentos, por ejemplo, anticonvulsivantes o antidepresivos. Pero ¿por qué son estos los que tienen eficacia en la fibromialgia? Porque actúan en los neurotransmisores. De acuerdo. Ya. Y otro tema, que estos medicamentos que tienen alguna eficacia no superan a lo que más eficacia tiene, que son los ejercicios. Pero incluso en un consenso de los europeos sobre recomendaciones en el tratamiento de la fibromialgia, se plantea como el de más fuertemente recomendado por los expertos y por la evidencia, son ejercicios, pero no ejercicios leves, sino ejercicios aeróbicos y de fortalecimiento muscular. Esto va a permitir tolerar mejor la actividad física y este problema de la disminución del umbral del dolor. Doctor, es tremendo porque acá estamos hablando, y si de todos los síntomas que usted me ha dicho, yo podría nombrarle 60, 100 enfermedades que podrían abarcar esos síntomas. Así, entonces, por eso es necesario que no se pierda el diagnóstico, porque también si uno va pensando, no, esto es fibromialgia y no hay problema, el paciente va a seguir con las molestias y va a probablemente de repente perderse la posibilidad de un diagnóstico, pero no exagerar. ¿Por qué? Eso es algo muy importante, es un tema muy interesante. Debatible, doctor. Y además muy interesante. Sí. ¿Por qué? Porque yo he tenido un paciente, por ejemplo, en el otro extremo, ¿ya? Con un dolor en el hombro, y no solamente había dolor, sino deformidad del hombro. Definitivamente, clínicamente ya había una ruptura de alguno de los tendones del hombro. Y él tenía ya su resonancia, y la resonancia decía ruptura del tendón. Tenía que ir a un traumatólogo. El paciente, que es lo contrario a la fibromialgia, me dijo, no, era un italiano de cerca de 80 años. Me dijo, no, doctor, yo lo que quiero es que usted me quite el dolor, porque yo voy a mantener mi actividad, yo no voy a ser voleibolista, yo quiero manejar y sacar la billetera. Entonces, el paciente hizo sus ejercicios, tratamiento para el dolor, mejoró. Él no tenía fibromialgia, lo que tenía una ruptura de tendón que podría ser necesario la operación, era lo lógico, pero él pudo adecuarse a esa situación. Un paciente con fibromialgia, por otro lado, lo que puede pasar es lo siguiente: tener un dolor de rodilla, ser tan intenso el dolor, de repente tiene una artrosis que se puede corregir simplemente como hemos mencionado, o por lo menos controlar, pero el paciente va a seguir con dolor, va a seguir con dolor, y si se hace una prueba muy extrema de evaluación, dice sí hay disminución del cartílago y tal, o hay un problema de ligamentos o de meniscos, y puede llegar incluso a la operación. Termina operándose innecesariamente. Porque después sale la operación y sigue con dolor. En Estados Unidos la FDA ha aprobado un medicamento que se llama duloxetina, que es uno de los medicamentos para la fibromialgia, que es un antidepresivo que actúa sobre neurotransmisores para el tratamiento de dolor de rodilla, para agonalgia en artrosis. ¿Por qué? Porque hay asociación del dolor con una disminución del umbral del dolor, o sea, a menos estímulo o a un estímulo pequeño hay más dolor del que normalmente había. Doctor, ahí y eso es lo que hay que tratar. Yo lo que tendría que explicar es que es también parte fundamental que la inmensa mayoría, por no decir todos, estos casos de fibromialgia son desencadenados por un evento traumático, psicológico o estrés agudo y severo. Y aquí es un punto importante, porque hay dos grupos de pacientes. Un grupo de pacientes que son los que no hacen ejercicio, que no hacen actividad física, que tuvieron un pequeño dolor, y lo que hay que hacer es combinarlos a que se pongan a hacer ejercicios, a que ese dolor se puede mejorar. De repente tuvieron una lesión que ya se curó, pero quedó ahí fijado, y esos pacientes tienen un buen pronóstico. Pero hay otros, y la descripción original de este grupo de pacientes era, cuando se describe la fibromialgia, originalmente se llamaba reumatismo muscular.
pero los veteranos de guerra tenían dolores sin haber tenido ninguna lesión aparentemente, y era psicógeno, se planteó reumatismo psicógeno. Entonces, ahí a esos grupos, el más difícil es el problema. ¿Por qué? Porque busca un diagnóstico. Y el médico también está entrenado para buscar un diagnóstico. Entonces, cuando llega un paciente y estamos tratando de etiquetarlo con un diagnóstico, podemos pedirle pruebas innecesarias que a veces más bien confunden en lugar de ayudar al paciente. De acuerdo, y muchos de estos pacientes tienen que ser tratados de dos cosas, inclusive de depresión. Así es, claro. Entonces claro. se trata la depresión y poco a poco comienzan a desaparecer síntomas musculares, síntomas de dolor de cabeza, síntomas de estreñimiento, síntomas de esto, porque es una enfermedad que ya se conoce como enfermedad. Así es. Y hay que creerle al paciente, esa es otra cosa. Hay que creerle y hay que ver las mejores alternativas. Las endorfinas que producimos con los ejercicios van a permitir tolerar mejor esta situación y elevar el umbral del dolor del paciente. Eso que a veces hacemos los médicos, de lo cual yo también alguna vez he pecado de esto, decirle, bueno, pues ya anda el psiquiatra. En realidad hay que hacerlo, pero hay que hacerlo en unión con el paciente, porque muchas veces tratando el problema de la cabeza se comienzan a arreglar los demás problemas. Doctor Garay, no nos alcanza el tiempo para un tema tan interesante. Yo estoy seguro que es motivo para una mesa redonda y discutir posibles futuros tratamientos para estas personas que cada día son más, doctor, porque eso también es verdad. Hay cada vez más casos de fibromialgia. Y hay que consultar al médico y hay que también ver de uno mismo, del paciente que sufre este problema, poner todo de su parte para poder estar seguro de que no necesita tener una enfermedad muy grave, porque ese es otro tema. Muchas veces necesitan la enfermedad. Si no se les dice que es artritis o espondilitis, dicen fibromialgia y se les acabó el mundo. Y no es así, más bien es un buen diagnóstico el decir que tienen fibromialgia, porque no tienen otra enfermedad que va a ser más complicada de tratar. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, amigos. Regresamos y seguimos con más aquí en su segunda opinión. Muchísimas gracias, amigos. Por favor, les pido su atención porque el tema que vamos a tocar ahora estoy seguro va a ser de mucho interés para usted, señora, que en este momento de repente se encuentra cocinando. Nosotros tenemos algunas costumbres que a veces son difíciles de desterrar, pero tendríamos que tener un porqué hacer las cosas. Existen algunos alimentos que teóricamente no se deben refrigerar. ¿Lo sabía usted? Por lo pronto, yo no tanto. Para hablar de qué alimentos no se deben refrigerar, hoy día nos acompaña una nutricionista. Ella es Verena Aro, que viene a ayudarnos con este tema. ¿Cómo te va? Hola. Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás nuevamente? Bienvenida, mil gracias por estar acá. Gracias a ti. Creo que este tema va a ser muchísimo de interés. Primero porque para ir revisándolo, yo también me he impresionado de algunas cosas que sí guardo en el refrigerador y que no deberían guardarse. Hoy día, para explicarle a las personas los porqués no deberían guardarse algunos temas, yo creo que es bien importante. Claro que sí, de hecho hay que desmitificar bastante, ¿no? Porque hay bastantes costumbres y mitos que mucha gente piensa que es lo ideal, pero sin embargo no necesariamente, ¿no? Perfecto. Vamos a sacar 5 alimentos que tenemos en nuestro refrigerador. Por favor, ponte por acá. Yo te los voy a ir pasando, ¿de acuerdo? Excelente. En primer lugar, tenemos acá a la cebolla. Exacto. Puedes colocarlo en el primer sitio. Acá ponemos a la cebolla. Mire, luego tenemos acá albahaca. Exacto, la albahaca. Albahaca. Tenemos acá una maravillosa fuente de ajos, antioxidantes. Ajá. La palta, acá es donde yo cometía el error, ¿eh? Vamos a ver, la palta, la verdad. y por último, esta canasta de distintas papas nativas. Vamos a ver. Perfecto. Yo estoy seguro que muchas de las señoras del público se preguntarán algunas cositas importantes. Exacto. ¿Por qué no se deberían refrigerar estos productos? Por favor. Perfecto. En realidad, todos estos alimentos poseen en realidad una gran capacidad antioxidante, sobre todo unos más que otros, y además también tienen bastantes nutrientes, ¿no? Que son sumamente importantes. Empecemos entonces por orden. Tenemos en este caso las cebollas, ¿no? De hecho, bueno, acá están ya un poco peladitas. Lo ideal en realidad es guardar la cebolla a temperatura ambiente, no en la alacena que nosotros tengamos en casa, pero siempre y cuando sea pues entera.
¿no? entera, mire. Eso es sumamente importante. Recordemos que ya cuando está pelada es simplemente cuando ya la persona lo va a utilizar para hacer de repente algún guiso, alguna preparación en particular. ¿Por qué no se debe refrigerar entonces la cebolla? Lo que sucede es que justamente la cebolla tiende a arrugarse un poquito y a perder un poco también de agua cuando está refrigerada. Entonces, lo ideal, y para que tenga también todos los nutrientes importantes y que no logre esta deshidratación, es simplemente tenerlo a temperatura de ambiente. Como les digo, simplemente este paso ya es cuando la persona va a cocinar directamente, ¿no? O sea, cuando No le has dejar- quitado todas Exacto. estas capitas que son su protección natural. Es la protección natural justamente de la cebolla. Y esto debe estar guardado. O sea, cuando nosotros estemos en la casa, pues no sé, compramos directamente la cebolla, tiene que guardarse de esta manera y no de esta manera. Qué ¿Ya? interesante, qué importante. Efectivamente. Otra cosita que tendríamos que decir es que una vez que uno abre y corta una cebolla, o todo el refrigerador le va a oler a cebolla, Exacto. o la cebolla va a captar los olores de otras cosas que están en el refrigerador. Lo que sucede es que justamente el aroma de la cebolla es bastante fuerte. Justamente por eso les digo, cuando ustedes lo guarden, en realidad en la alacena o donde fuese, me refiero a temperatura ambiente, tiene que ser tal cual estamos comprándola, ¿no? Ok, primero, ya sabe por qué. Afortunadamente, las cebollas, señora, duran un montón de tiempo fuera de la, o sea, fuera del refrigerador, duran un montón. Exacto. Casi hasta más de un mes puede durar la Puede cebolla. llegar a durar bastante tiempo, ¿no? Sí. Eso es cierto. Pero Ah. como les digo, siempre tengamos en cuenta y recalco nuevamente Sí. que tiene que estar así, entera. O sea, no tenemos que sacar la protección de la cebolla. Perfecto, ya lo Perfecto. tiene. Tome nota, señor, y nos vamos por la segunda. Uf. Qué maravilla, una de las hojas más aromáticas que existe, una maravilla para una ensalada caprese, para hacer una salsita al pesto. Es cierto, en realidad, ¿no? Como tú comentas, en realidad la albahaca tiene un aroma de verdad que bastante delicioso. En verdad me gusta mucho, por ejemplo, para unos tallarines verdes, ¿no? O como dices, para la ensalada caprese. Entonces sería ideal también incluirlo, pues, en nuestra preparación del día a día. ¿Qué sucede con el caso de la albahaca? ¿Por qué se dice que no se tiene que refrigerar? De hecho, al igual que bastantes frutas, al igual que bastantes verduras, lo que sucede es que tiende a marchitarse. Sabemos que esta es una de las plantas que contiene gran cantidad de clorofila por justamente el color verde. Entonces, lo que sucede es que si nosotros lo llegamos a refrigerar, se marchita, no dura mucho tiempo. Hagan ustedes la prueba en casa. Y van a ver que justamente todos, casi los que son de color verde, tienden a ponerse de color amarillo, porque justamente lo que genera el tema de la refrigeración, a tener a bajas temperaturas, genera justamente el tema de que se marchite, ¿no? El color amarillo en estas hojas, y lo que nosotros queremos es justamente tener todas las propiedades de estas verduras que son las albahacas. Hay que mantenerlo por eso a temperatura de ambiente. De acuerdo, y otra cosita, para que le dure un poquito más, usted puede tener un pomito con agua y esto se deja incluso hasta como adorno dentro de la cocina sin necesidad de refrigerarlo, así le van a durar más. Un consejo práctico que yo doy, tú sabes que me gusta cocinar bastante. Yo lo sé. La idea es que usted puede tener su licuadito de albahaca, salsa pesto, prácticamente ya hecha y congelada de inmediato. Eso es distinto, exacto. Pero cuando hablamos el alimento como tal, que no ha sufrido ningún tipo de, no sé, por ejemplo, como tú me estás diciendo, que de repente se licúa Un o algo, procesamiento. un proceso previo, en realidad sí podría ser refrigerado. Pero hablamos en realidad la albahaca como tal, ¿no? En Tiene estado que estar natural. en estado natural y simplemente puede estar pues a temperatura de ambiente. Muy bien. Yo me imagino que con los ajos debe pasar algo muy parecido a la cebolla porque son la misma familia casi, Sí, ¿no? de hecho en realidad los ajos son una gran fuente de antioxidantes y justamente, bueno, es similar como estamos mostrando al tema de la cebolla, siempre tiene que estar cubierto por esta capita, ¿no es cierto? Porque eso también hace que proteja pues a este alimento. Ahora, cuando hablamos del ajo como tal, no tiene que ser tampoco refrigerado. ¿Por qué? Porque también por el tema de algunos alimentos necesitan ser refrigerados, pero otros no. ¿Qué sucede con este alimento? Que también, por el tema de la deshidratación, en realidad este no necesita ser refrigerado, al menos que nosotros pues lo licuemos y sí, de esa manera puede estar guardado en la refrigeradora, ¿no? Perfecto. Refrigeradora y no congeladora.
Eso sí hay que tenerlo en claro, De acuerdo. Justo hace poquito hemos estado hablando de una de las propiedades, por una de las sustancias que tiene, que es la alicina, ¿no es cierto? Exacto. Esa es la Y esa es la que se va perdiendo cuando pierde la hidratación del ajo. Exacto. Entonces va perdiendo propiedades nutritivas si es que uno lo refrigera. De hecho, lo ideal, cuando nosotros, por ejemplo, tengamos el proceso de licuado, lo que fuese, tratar de hacerlo al momento. Lo que sucede con los antioxidantes es que justamente tienen vitaminas que son súper volátiles. ¿Y qué sucede? Que solamente duran por un tiempo determinado, ¿no? Hablamos, por ejemplo, también del caso de la naranja, que justamente ustedes exprimen el jugo y simplemente dura, pues, aproximadamente el tema de la vitamina C, unos 15 minutos. Entonces, se debe tomar de inmediato. ¿De acuerdo? Acá es donde venía mi confusión, porque las paltas a veces son difíciles de encontrar exactos para el momento de comer. Generalmente les falta madurar un poquito y es difícil encontrar acá hay una palta para el día, por ejemplo, ¿no? Acá hay una palta para el día. Sí, ya está. Ya está. Esta le falta un poquito más. Y mucha gente tiende a envolverla en papel periódico y dejarla afuera, o a veces cometen el error de ponerla en el refrigerador. Yo personalmente lo cuento así, porque cuando ya se me pasó la palta, prefiero que se enlentezque el envejecimiento poniéndola en el refri. Pero si la quiero hacer madurar, hay que dejarla solita. Coméntanos un poco, por favor. Perfecto. Con respecto al tema de la palta, en realidad justamente estás comentando. Estamos en una temporada que, bueno, ya se acerca la primavera, ¿no? Mucha gente también le encanta comer la palta. Bueno, el tema de las ensaladas y todo se hacen mucho más atractivas consumiendo ¿qué? La palta. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo nosotros podemos tener la palta en realidad para que pueda durar mucho más? Puede ser a temperatura de ambiente. Justamente comentabas que en realidad muchas personas tienen, y me incluyo también porque teníamos la costumbre en casa, de envolver la palta con el papel periódico. ¿Qué sucede en realidad? Eso es para que el momento de la maduración sea un poco más rápido. Normalmente compramos una palta Hass, una palta fuerte, ¿no? Que son las que normalmente se venden en el mercado. Pero ¿qué sucede? Con el caso del papel periódico, yo sugeriría que no se use ese papel, que sea el papel Kraft. ¿Qué sucede con el papel periódico? Es bastante contaminado, pasa por muchas manos, por muchos lugares. ¿Y qué sucede? El alimento justamente lo que hace es absorber. Entonces, ¿absorbe qué cosa? Justamente estos productos que son dañinos para la salud. Tinta, impermeables. Exactamente. Un montón de cosas. ¿Y cuántas manos han leído ese periódico, señora? Y usted está contaminando su paltita envolviéndola en una página usada. Exactamente. Hay que utilizar... tener mucha precaución con eso. Ya les estoy diciendo que el papel Kraft puede ser en realidad un reemplazo a lo que es el papel periódico, que muchas veces y mucha gente piensa que es lo ideal, pero ya saben, al contrario, lo que hace es contaminar el alimento que nos vamos a llevar a la boca. De acuerdo, una cosita más, un consejo, trate de ponerla en una superficie blanda, porque justo en el sitio donde se apoya la palta va a madurar más rápido que el otro lado. Entonces, al ponerlo, bueno, no es ideal mezclar estas cosas, exacto, pero algo que tenga el papel corrugado, por ejemplo, puede ayudar muchísimo para que no se malogre tanto. Y la verdad, la palta madura perfecto a la intemperie. Exacto. Muy bien. Y acá, nuestras maravillosas papas. Mire la cantidad, distintos colores. Esto, ¿por qué no se deben refrigerar? En realidad todos los alimentos que vienen de la tierra no necesitan estar refrigerados. Justamente en el motivo de, por ejemplo, la papa, sabemos que es uno de los alimentos que contiene gran cantidad de almidones. Entonces, si nosotros lo ponemos, por ejemplo, a refrigerar, muchas veces tiende a de repente tener un poco más de almidones de lo normal. Yo sugeriría que, por ejemplo, este tipo de alimentos siempre, al igual que el camote, al igual que la yuca, siempre debe estar, como les digo, todo lo que viene de la tierra debe estar que es raíz, que exacto, está dentro de la tierra. Todo lo que es raíz siempre debe estar en realidad a temperatura de ambiente, nada de refrigeración, ¿no? Usted sabe que sembrando esto mismo podría conseguir muchísimo más papitas. En cambio, si la pone en el refrigerador, le quita la posibilidad de que esto le sirva como semillita de otras frutas. Bueno, señora, estamos aprendiendo y aprendemos todos un poquito cada día más. Nos has ayudado un montón. Gracias a ti. Verena, muchísimas gracias. Amigos, gracias por su atención. Ya sabe, estas cosas fuera del refrigerador. Y gracias, regresamos enseguida. Linda. Muchísimas gracias, amigos. Estamos en el bloque en el cual tratamos de contestar las preguntas de nuestro público asistente. Esta vez, en nuestros sillones especiales, el público está representado por Marisol, Roxana,
Mari y Ana. Bienvenidas, muchísimas gracias por acompañarnos y por darnos sus preguntas. Marisol, ¿en qué la podemos ayudar? ¿Cuál es su pregunta, por favor? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Bienvenida. Mi pregunta es, aparte del dolor, ¿qué otros síntomas produce la otitis? Ya, perfecto. A ver, el síntoma principal es el dolor, ¿ya? Es el dolor, y a veces puede ser un dolor tipo hincada, ¿ya? Y que pasa más rápido. Pero después hay pérdida de la audición, secreción por el oído, en este caso porque ya estaríamos evidenciando una ruptura timpánica, incluso pueden haber mareos o sensación de vértigo cuando esta infección del oído ha ingresado al oído medio y oído interno. Y eso produce lo que se conoce como síndrome vertiginoso, es decir, uno se marea. Incluso puede llegar a ser muy peligroso si es que uno hace labores específicas, como por ejemplo manejar equipo pesado. Uno puede perder la orientación y caer dramáticamente y el paciente se siente horrorosamente. Se lo digo porque alguna vez he tenido una inflamación así y uno se echa en la cama, puede estar más o menos, cierra los ojos y todo comienza a dar vueltas y es producto de una inflamación del oído. Pero el síntoma principal o el que inicia todo generalmente es un resfrío mal curado y después viene el dolor de oído. ¿De acuerdo? Muy bien, muchísimas Bien, doctor, gracias. gracias. Roxana, coméntenos por favor, estamos a la orden. ¿Cómo está, doctor? Bien. Mi pregunta es, ¿son normales las náuseas durante todo el embarazo? En realidad no. No son normales durante todo el embarazo. Digamos que son muchísimo más frecuentes hasta el tercer mes de gestación. Generalmente en ese periodo del primer trimestre del embarazo se relaciona mucho a las náuseas, ¿de acuerdo? Teóricamente, porque sí existen casos como lo que usted menciona, teóricamente a partir del primer trimestre del embarazo se regula la parte hormonal y deja de generar estos problemas. Pero hay personas que son, vamos a decir, vomitadoras crónicas, ¿ya? Le es muy fácil vomitar para sentirse aliviada. Entonces, como con el embarazo vienen algunos ascos a ciertas comidas, algunos olores muy fuertes, algunas molestias que te da, uy, huele terrible, uy, no sé qué, algo así. Entonces, estas personas cuando comen pueden tener tendencia a vomitar. Pero si es que una persona embarazada pasa los 3 meses y sigue con náuseas y vómitos, debe consultar con su ginecólogo, porque deja de alimentar al bebito. Principalmente ese es el problema. Se deshidrata la mujer, pero a la vez, como está vomitando lo que come, el bebito se queda chiquito. Y vienen problemas como retardo en el crecimiento intrauterino, bajo peso al nacer y algunas cosas, algunos problemas serios, aparte de la deshidratación que va a ir teniendo la mamá, porque poco a poco uno va perdiendo líquidos, electrolitos y alimento. Entonces, no es normal que las náuseas duren todo el embarazo. Requiere una consulta especial con su médico especialista. Muchas gracias también. ¿Cómo está? Bienvenida. Buenas tardes. Mari, a la orden. Buenas tardes, doctor. Mi pregunta es, ¿cuáles son los síntomas de un aneurisma? De un aneurisma. Muy bien, yo quisiera explicar que nosotros estamos acostumbrados cuando hablamos de aneurisma al aneurisma cerebral. Quiere decir una dilatación de una arteria a manera de un globito a nivel cerebral. Pero quiero explicar que existen aneurismas en otras arterias. Existe el aneurisma de aorta torácico, existe el aneurisma de aorta abdominal, que son enfermedades serias, graves y que requieren un manejo muy especializado. Pero basándonos en el aneurisma cerebral, va a depender de los síntomas, de dónde esté localizado ese aneurisma y de qué tan grande sea para que comprima otras estructuras y dé síntomas. Si estamos hacia el área de la visión, por ejemplo, vamos a tener problemas de visión. Si estamos en el área del habla y este aneurisma crece mucho, va a comprimir la zona del habla y vamos a tener problemas en el habla. Si estamos en la zona límbica, en la memoria, vamos a tener problemas de memoria. ¿Ya? Ahora, generalmente los aneurismas no dan síntomas, salvo que crezcan mucho o que se rompan.
Y si se rompe un aneurisma, el principal síntoma, el más inmediato, el más brusco, es un dolor de cabeza como jamás lo has tenido en tu vida. Eso es los síntomas que podrían generar los aneurismas. Muy bien, muchas gracias. Vamos, Ana, escuchamos su pregunta. Doctor. ¿Es verdad que el estrés puede provocar algunas enfermedades? Sí, absolutamente. El estrés yo creo que ahora está volviéndose la enfermedad que más problemas está trayendo a la gente en la edad económicamente productiva. Es decir, desde los 23, 25 años hasta los 55, 60, yo no creo que exista un joven que no esté estresado. Y el estrés está dependiendo mucho de las condiciones económicas, de la competitividad en el trabajo, de la falta de recursos, del hecho de sentirse disminuido en su propio centro de trabajo, falta de metas claras y concretas, de definición para el futuro, tantas cosas que pueden estresarnos, más aún si uno es una pareja de casados jóvenes que tienen que cumplir con un grupo de necesidades y de obligaciones y te sientes abrumado. Eso consume el sistema inmunológico. Y el sistema inmunológico es fundamental para poder protegernos de todo lo que nos podría atacar, ya sean bacterias, virus, gérmenes que están en el ambiente. Incluso nos puede llevar a problemas psiquiátricos como sensación de angustia, crisis de pánico, ansiedad, depresión y hasta intentos de suicidio. ¿De acuerdo? O sea, yo creo que es la madre de muchos de los problemas de salud que tiene la humanidad. Muchísimas gracias. Amigos muy amables. Nosotros continuamos, seguimos con más aquí en su segunda opinión. Gracias. Señora, le voy a escribir una recetita para tener una mejor vida. Y es una receta que estoy seguro no te la tiene que indicar un médico. Eso lo indican los papás a los hijos. Y la palabra es, vamos a ver, respeto. El respeto se enseña, el respeto también se gana. Y la verdad es que hay que enseñarle a nuestros hijos a respetar a los padres, a los hermanos, a los profesores, a las autoridades, respetar las reglas. Las reglas no son una sugerencia, las reglas se tienen que respetar. Por eso existen normas y son normas de convivencia para guardarle el respeto a tu vecino o guardarle el respeto incluso a la persona que no está de acuerdo contigo. Hace poco hemos sido testigos de una persona que le faltó el respeto no solo a sí mismo, sino a todo el Perú con una actitud prepotente que ha salido grabado en todos los medios de comunicación. La verdad, amigos, que uno primero tiene que respetarse a sí mismo para poder respetar a los demás. Amigos, el respeto se enseña, pero también se gana. Muchísimas gracias. Nos despedimos. Hasta luego. Chau, chau. Buenas tardes, señora. Soy Cristian Aranda, colaboradora del Dr. Borda. Usted es parte muy importante de nuestro programa. Por favor, ayúdenos a mejorar. ¿Cómo? Pues a través de nuestras redes sociales, con sus preguntas, sugerencias o casos particulares, usando el hashtag Segunda Opinión.